Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión vamos a tener como invitado al arqueólogo Pablo de la Vera Cruz Chávez. Él, como arqueólogo, es docente principal en la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales en la Universidad Nacional de San Agustín, en la Escuela de Historia. Es especialista en investigación arqueológica, en conservación del patrimonio monumental y en la dirección museológica. Su producción de artículos está relacionados al tema de arqueología, ha publicado libros de difusión sobre la cultura, la naturaleza peruana, y así como ha ayudado a la producción de documentales en la televisión nacional y extranjera. Queremos invitarlo a hablar justamente del tema de la sociedad y la producción agrícola en el Valle del Río Chili. Doctor Rommel, le dejo con la conducción desde este momento. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido al arqueólogo Pablo de la Vera Cruz Chávez. Muy buenos días. Pablo, ¿cómo te va? Rommel, un abrazo. Qué bien, qué gusto escucharte. Mira, el tema de hoy es sociedad y producción agrícola en el Valle del Chili, ¿no? Y la primera interrogante que nos formulamos sería: ¿qué se entiende por el territorio antes de la llegada de los españoles? Bueno, el problema de entender la historia de Arequipa, la historia en general, ¿no?, y en especial la parte prehispánica, es que hasta ahora hemos mantenido muchos errores de concepto y de interpretación de la historia. Y eso nos ha llevado a un desconocimiento muy grande de las verdaderas ejes de este entendimiento, ¿no? Para empezar, la primera gran pregunta es: ¿qué es Arequipa? ¿Cuándo empieza? ¿Qué territorio tiene? Y cuando queremos entender la historia prehispánica, Arequipa, como la entendemos hoy, no existe. Porque Arequipa apareció o es una creación posterior a la llegada de los españoles. Antes no existía. Entonces, está mal que hablemos de la historia prehispánica de Arequipa entendiendo que es el departamento de Arequipa, o la provincia de Arequipa, o la ciudad de Arequipa, porque no existían antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué existió antes de ese momento? Existió un territorio conformado coherentemente por dos valles, básicamente: las cuencas del río Chili, Vitorcihuas, Quilca, y las de la cuenca del río Tambo. Estas dos cuencas sí eran una unidad. Por lo tanto, cuando queremos reconstruir la historia de nuestra ciudad o de nuestro valle, debemos olvidarnos que está integrada a Camaná, a Ocoña, a Caravelí, a Chala, porque ese territorio pertenece a otro proceso, más vinculado con Nazca, con Paracas. En cambio, el territorio nuestro, de estas dos cuencas, Cihuas, Chili, Quilca y Tambo, están más vinculados con el altiplano del Titicaca, con los valles del sur, hasta Arica, ¿no? De tal manera que, haciendo una reflexión contemporánea de por qué hay tanto puneño en Arequipa actual, no ha de extrañarnos, porque es la constante histórica. Por miles de años esta ha sido la característica, de que el Valle del Chili estaba integrado al altiplano y al Valle Tambo, en cuanto a su producción, en cuanto a todos los elementos culturales, la religión, la sociedad. Un etnólogo y historiador muy importante, John Murra,
definió ya en los años 60 este proceso y lo llamó control vertical de pisos ecológicos. ¿En qué consistía? En que la gente del Chile, ojo que ya no estoy diciendo la gente de Arequipa, la gente del Valle del Chili, la gente de Vítor, la gente de Tambo, estaban totalmente articulados a los valles altos y al altiplano del Titicaca. ¿Por qué? Porque la gente del altiplano encontraba en estos valles productos mesotérmicos como el maíz o macrotérmicos como el ají, la coca, y nosotros encontramos en el altiplano productos microtérmicos como la papa, la quinoa, la carne de los camellos, ¿no? Entonces, resumiendo, esta primera pregunta nos lleva a redefinir obligatoriamente que la historia prehispánica de Arequipa está fraccionada en dos partes. La parte que corresponde a nosotros es la que incluye el Valle del Chili y el Valle Tambo. Y que en este territorio se dio un gran desarrollo regional que conocemos como la sociedad Churajón. Se puede decir que los Churajón son el origen de los characatos, que generaron una identidad propia, su cultura propia, ¿no? ¿Y cuál fue esta cultura e identidad propia? Es el permanente esfuerzo, victorioso esfuerzo, de vencer las condiciones hostiles que ofrece el desierto, la aridez del desierto. Sí, Pablo, antes de continuar, lo que estás diciendo está muy interesante. Antes de continuar, habría que un poco recapitular, destacar algunas cosas que tú has mencionado, que es importante, ¿no? O sea, para poder entender esta etapa de la historia que, como tú bien sostienes, no necesariamente se ajusta a lo convencional que hemos conocido o estudiado, ¿no? Que es, digamos, hablar de este periodo como el famoso periodo prehispánico, que a su vez se subdivide, no, más bien para poder entender justamente la historia anterior a la llegada de los españoles a Arequipa, tendríamos, ¿no?, las cuencas del río Chili, del río Tambo, del Valle del Chili y del Valle del Tambo, ¿no? Y por otro lado también esta conexión desde el punto de vista social que había con el altiplano, que es muy, muy antiguo, y has citado tú a John Murray, ¿no?, que efectivamente tiene una tesis sobre la denominada complementariedad vertical, ¿no?, que yo también conozco, o sea, es decir, cómo así se hacía una utilización de los microclimas, ¿no?, de cada una de estos lugares próximos a la costa, o también ceja de selva, o también la parte andina, para cultivar productos propios de la zona y a su vez hacer intercambios entre ellos, de modo que había una relación muy fluida, ¿no?, entre esta parte del Valle del Chili con la zona del altiplano. Pero, y en esa medida, ¿qué elementos, ¿no?, se requieren o existen para poder reconstruir justamente esta historia del Valle del Chili? Bien, hay cuatro elementos fundamentales. Miren, el hombre está relacionado estrechamente, primero, con su espacio. Y en segundo lugar, en cada momento, con su proceso de tiempo. En el caso del Valle del Chili, ¿cuál es este espacio? El desierto. No podemos vivir en el Valle del Chili, Vítor, Quilca, Tambo y los valles del sur sin luchar contra el desierto, contra la aridez del desierto. Y el éxito de este esfuerzo humano ha sido vencer victoriosamente el desierto. ¿Cómo? Regándolo, convirtiéndolo en un oasis, haciendo oasis, construyendo oasis agrícolas. El Valle del Chili es toda una construcción humana. No es que llueve y crecen las plantas solitas.
No es que el río crece e inunda el desierto y crecen espontáneamente los cultivos. El hombre tiene que hacer canales y andenes. Entonces, este es el primer concepto que nos debe identificar y definir como sociedad, no solo en la época prehispánica, sino hasta la actualidad, a pesar de que estamos en momentos de modernidad, de industrialización y todo esto que ha venido después. Pero en la historia prehispánica, vencer el desierto es la primera definición que existe. ¿Quién lo hizo? Una sociedad que en su esfuerzo por vencer el desierto creó un conjunto de características propias, particulares, distintas a los demás, distintas a los moche, a los nazca, a los chimú, ¿no? Que conocemos como sociedad Churajón. Esta sociedad Churajón empezó mucho antes de la llegada de los españoles, prácticamente empezó con la misma historia del Chile. Entonces, Pablo, tenemos que hacer una pausa, me vas a disculpar, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta interesante tertulia con nuestro invitado de hoy. Gracias. Bien. Sazón el tomate grande, bonito, 3 kilos de tomate, 2 soles más. Yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana, voy, compro, selecciono toda la fruta, ¿no? Que ese es mi trabajo. Hacemos de 2, 3 veces a la semana. Trato yo de llevar lo más fresco posible y trato de, digamos, para poder vender, ¿no? Lo más rico, lo más agradable. Entonces, una vez que termino allá el trabajo de escoger, de seleccionar, de juntar mi fruta, vengo acá a mi casa, saco mis cosas y ya, pues ahora hoy dejo a mis hijos porque mis hijos se quedan en la casa solos. Ya ahora yo me voy rumbo a trabajar. Yo siempre doy gracias a Dios, gracias a la vida y gracias, ¿no? a todas las personas que me rodean y especialmente estoy muy agradecida con la Municipalidad Provincial de Arequipa. He sido capacitada y hoy en este momento abro mis brazos a Dios y al universo que me llenen de energía, que me llenen de vitalidad para volver, para empezar este día con esa fuerza, ¿no? Yo necesito lleno de energía mi organismo para atender a mis clientes, para trabajar y en la noche, en la tarde que sea un día productivo. Bien amigos, continuamos con nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Pablo de la Vera, conversando sobre sociedad y producción agrícola en el Valle del Chili, y en el primer bloque nos venía contando, ¿no? el elemento infraestructura, el elemento tecnología que juegan papeles importantes en la reconstrucción de la historia del Valle del Chili, y cómo así, ¿no? el propio hombre ha ganado a la naturaleza justamente haciendo uso de la tecnología hidráulica y también el dominio vertical, ¿no? Para poder aprovechar, digamos, las laderas de los cerros para poder cultivar diversos productos. Y este ha sido uno de los grandes motivadores a lo largo de la historia, ¿no es cierto, Pablo? O sea, el hecho de que Arequipa, el Valle del Chili, haya estado, digamos, aislado. Esto ha hecho de que el hombre se haya preocupado permanentemente por ganar, ¿no? No solamente en la época prehispánica, sino hasta nuestros días. Es cierto. Nos habíamos quedado en cuáles son los elementos entonces que definen, que hay que tener en cuenta nuestro desarrollo histórico prehispánico, ¿no? Hasta hace unos años, y creo que hasta ahora, pensamos que la historia se puede reconstruir por los colores de la cerámica, por la forma como se hace, y no es así. Es como querer entender al arequipeño por el tipo de casaca que usa, por el tipo de sombrero que usa. Eso es lo anecdótico. Lo fundamental son 4 elementos. El primer elemento es cómo han generado, cómo han desarrollado y a qué nivel han llegado sus instrumentos de producción, o sea, la infraestructura productiva. ¿Cómo la han hecho? Ningún país en la actualidad
puede vivir sin la producción, ¿no? Sea industrial, sea agrícola, sea pesquera, cualquiera que sea, es la base del sustento de una sociedad, lo que ofrece los recursos para organizarse. Entonces, la primera cosa que hemos hecho es desarrollar una infraestructura productiva que tú muy bien lo has dicho, consiste en básicamente hacer canales y andenes para vencer el desierto. El segundo elemento es cómo nos integramos al territorio, cómo vivimos, cómo lo explotamos como casa. Y esto se llama la definición de un patrón de asentamiento. Si nosotros comparando, por ejemplo, ¿cómo viven en el altiplano? ¿Cuál es el patrón de asentamiento rural? Disperso. Porque claro, se puede vivir en casas cada 200 metros, cada 500 metros, ¿no? En el desierto no. En el desierto hay que vivir juntitos, porque el espacio que vencemos, que ganamos al desierto es chiquito. Generalmente al lado del canal que hemos hecho, porque es nuestro único sustento hídrico. Nadie va a vivir en medio desierto, como lo hacen, por ejemplo, los tuareg, que lo hacen porque son caravaneros itinerantes de camellos. Nosotros nos hemos asentado en el desierto. Y nuestro patrón de asentamiento es aldeano. Nosotros construimos aldeas para vivir. Pero la pregunta es, ¿y por qué no hemos hecho pueblos, que es el segundo nivel de desarrollo? ¿Por qué no hemos hecho ciudades, que es el último nivel de desarrollo? ¿No? Porque el desierto, el oasis del desierto, no ofrece mayores recursos o excedentes de la producción que nos permita organizarnos en ciudades. Imaginen, ya es un éxito hacer andenes en el desierto, pero no le pidamos más a la gente, no le pidamos construir grandes ciudades con infraestructura que requiere mayores recursos, ¿no? Entonces, nuestro segundo elemento es que como patrón de asentamiento solo hemos hecho exitosamente aldeas para vivir, aldeas aglutinadas. Hay varios tipos de aldeas y jerarquías de aldeas. Casapata, que es un ejemplo de aldea, ¿no? Pillo es otro ejemplo de aldea. El tercer elemento, y el penúltimo, es, ok, tenemos una tecnología hidráulica exitosa para vencer el desierto. Tenemos una infraestructura de vivienda, la aldea. ¿Cómo nos organizamos como sociedad? Y entonces la organización política y social es el otro elemento que hay que tener en cuenta para reconstruir nuestra historia prehispánica. Y en el caso nuestro, obviamente vamos a citar a la sociedad Churajón. Es la sociedad Churajón la que ha sido la protagonista, la actora, la que ha merecido, a la que le debemos dar todos los méritos por todos los logros que obtuvimos y que los españoles recibieron admirados al encontrar cuando llegaron desde Chile un valle tan rico, tan feraz, tan verde como para quedarse. Y después como para poner una ciudad acá, la ciudad de Arequipa, ¿no? Esta sociedad, a pesar de que tenía un carácter aldeano, digamos, básico, su complejidad era grande. Porque, claro, si nosotros nuevamente nos comparamos con los pueblos del Medio Oriente, con los tuareg o varias etnias árabes musulmanas, son en esencia chiquitas, pero sus relaciones sociales son de un alto nivel de complejidad. Y las relaciones sociales que mantuvo Churajón
estuvo destinada primero a una integración de la región. O sea, una de las cosas que también nos han achacado es que somos regionalistas. Sí, pues somos regionalistas ahora, pero lo hemos sido a lo largo de la historia. Por 6.000 años hemos sido regionalistas, porque pensar regionalmente es la única alternativa de organizarnos como sociedad, y es lo que hizo Churajón. ¿Cómo lo hizo? Integrándose con Chiribaya, del Valle de Moquegua, con Gentilad y San Miguel, de los valles del sur, de Sama y Arica, y lograron una identidad regional. ¿Y por qué lograron esta identidad regional? Porque tenían al otro lado de los Andes, o sobre los Andes, otras sociedades mucho más poderosas con las que había que interactuar de igual a igual. La gente puno, que en esa época eran los aymaras, collas, upacas, ya no eran las decenas de miles de personas que vivían en el Valle de Tambo. Eran los cientos de miles de personas que vivían en el altiplano y que venían como visita, como mismacunas, a establecer estas alianzas, colonias, relaciones con la gente del valle. ¿Y qué buscaba la gente del altiplano? Maíz. Básicamente recurso mágico para la sociedad andina, porque con el maíz se hace chicha, con la chicha se hace todo, se siembra, se escarba la acequia, se tinque el ganado. El maíz es fundamental en la sociedad andina. ¿Y quiénes lo producían? Nosotros, porque los del altiplano no podían producir maíz. Entonces, Churajón como sociedad tuvo que organizarse regionalmente muy bien y de una manera compleja para interactuar con estas otras etnias que estaban asentadas en el altiplano con mucha mayor poder poblacional, con mucha mayor, en algunos casos, recursos logísticos. Claro. ¿No? Entonces, Pablo, esto quiere decir, recapitulando un poco lo que tú has dicho, respecto al segundo elemento para reconstruir la historia prehispánica de Arequipa, primero hablamos de la infraestructura productiva, luego hemos hablado del patrón de asentamiento y tú sostienes de que evidentemente lo que apareció en el Valle del Chili fueron fundamentalmente aldeas, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello puede ser el centro arqueológico de Casapatac, ¿no? Es una aldea que ya la hemos tratado en ocasión anterior. Y estas, digamos, esa fue la razón por la cual no hubo en el Valle del Chili, pues, ni pueblos ni ciudades, ¿no es cierto? Porque evidentemente requerían, como tú lo has mencionado, otro tipo de recursos para poder pasar a esas etapas en la evolución, ¿no? Digamos, urbana. Y por otro lado también ha destacado, ¿no? En cuanto al desarrollo regional, la presencia de Churajón, ¿no es cierto? Y esa amplia capacidad para poder articular con otras etnias y, digamos, vecinas, y también eso ha fortalecido la identidad regional. Bien, después de la pausa, Pablo, vamos a continuar hablando sobre el tema que está muy interesante. Volvemos, amigos, después de la pausa. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Y ese color de pulito? Los colores no definen un género. Yo soy libre de escoger lo que me pongo. Más o menos cuándo vamos a poder salir otra vez. ¡Hola Pepe! ¿Y ahora qué pasó, Pepe? Es que otra vez tuve problemas con mi enamorada. No sé qué hacer. Ay, Pepe, recién te das cuenta. Mujer que no molesta es hombre. Entonces, ¿ahora qué hago? Ay, Pepe, ponte los pantalones y no estás pisado.
¿Sabías que hay espacios de reflexión para hombres donde podemos aprender a solucionar problemas sin violencia con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas y nosotros mismos? Continuamos conversando con el arqueólogo Pablo de la Vera Cruz Chávez sobre la producción, sociedad y producción en el Valle del Chili. Nos estaba comentando de los 3 elementos que permiten reconstruir la historia del Valle del Chili, ¿no? Habíamos hablado de la economía, de los estilos culturales, y también nos había hablado de la organización social y política. ¿Qué otros aspectos más se pueden destacar de la sociedad Churajón, Pablo? Bien, ahora que ya tenemos clara idea de cómo y quiénes vivían acá y cómo lograron vencer el desierto, hay que también redefinir un concepto, un viejo concepto en el cual nos han encasillado a la historia prehispánica de los valles del sur del Perú como un desarrollo todavía embrionario, no del nivel que alcanzaron las grandes sociedades como Moche, Nazca, Chavín, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿dónde está el formativo de ese territorio? ¿Dónde está el equivalente al templo de Chavín o al templo Pucara o a los templos de Paracas? Y claro, no los tenemos. ¿O dónde están estas grandes pirámides que se hicieron en el desarrollo regional de Moche, Lima, Nazca, ¿no? Lambayeque? Tampoco las tenemos. ¿Dónde están esos reyes cargados de oro y plata y con centenares de esclavos y con rituales de sacrificios humanos? Y tampoco las tenemos. Pero el asunto es, ¿por qué no las tenemos? Y si eso nos hace menos que los pueblos del resto de los Andes, ¿no? Porque vivir en el desierto implica condiciones a una escala menor de organización y vida. El desierto de Lambayeque, perdón, de Moche, está cruzado por un gran río Moche, cultivado en 30 kilómetros de ancho. El río Chili lo pasamos en 1 hora. Desde Sachaca hasta Paucarpata caminamos en 1 hora. Ya está, ¿no? Entonces, esa condición fue la base para explicar la escala de la economía. Pero eso no quiere decir que nuestra sociedad logró altos niveles de desarrollo cultural, ideológico, tecnológico, porque nadie nos va a ganar a sembrar en un andén y a construirlo. Y nadie nos va a ganar usar exitosamente la escasa agua, por ejemplo, del manantial de Yumina o el manantial de Characato. Nadie, ¿no? Y más aún, nuestro nivel mágico religioso es altísimo, del mismo nivel de complejidad que las sociedades que mencionaban. Por ejemplo, nosotros en este valle teníamos todos los rituales vinculados con el dios de los báculos, cuyo centro estaba en Tiwanaku. Todos los rituales de adivinación, de peregrinación, de culto religioso eran complejos. El consumo de alucinógenos común en todos estos valles es equivalente al consumo del San Pedro en el norte, con toda esa carga de cultural y de conocimiento de la cosmovisión que ellos tenían, nosotros igual la teníamos.
Creo que el ejemplo más claro son los pagos con seres humanos a las montañas que se han excavado en el Misti, en el Pichu Picchu y en todos los otros volcanes del sur de los Andes, ¿no? En el norte de Chile, en el norte de la Argentina. La complejidad, por lo tanto, cultural era de alto nivel. Y el hecho que no tengamos estas pirámides que encontramos en el norte no quiere decir que no tengamos esos niveles de desarrollo cultural, ¿no? Eso quiere decir, Pablo, disculpa que te interrumpa, perdón, eso quiere decir que las condiciones geográficas en las que se ha desarrollado el Valle del Chili han determinado justamente este nivel de desarrollo que alcanzó el valle, ¿no? Que por supuesto que obedece justamente a ese espacio geográfico donde ha tenido lugar el desarrollo, por ejemplo, de la cultura churajón. Claro, voy a hacer una analogía un poco forzada. Voy a comparar a dos familias. Una familia que sus hijos viven en un área periférica de la ciudad de Arequipa, en el Cono Norte, pero son brillantes, son ingenieros, son médicos, y comparados con una familia que de repente vive en Chayapampa. Claro, sus domicilios son totalmente distintos, sus calles son distintas, su patrón de asentamiento es distinto. Pero no quiere decir que no puedan alcanzar iguales niveles de desarrollo cultural. Ese ingeniero que vive en el Cono Norte de repente está becado en Alemania por 2 años para hacer una especialidad, ¿no? Igual que un comerciante de Chayapampa puede irse 2 años a vivir por negocios. La sociedad local churajón, a pesar de sus condiciones, digamos, básicas en los estilos cerámicos, en la textilería, en otros elementos, también tuvo altos niveles de desarrollo cultural. Y se refleja en 2 elementos. Primero, en la cosmovisión religiosa, que ya he mencionado. Y segundo, en la organización política, que tuvo que tener para lograr mantenerse en este entorno regional, ¿no? No sabemos quién dirigía la política en el Valle del Chili. Recordemos que los estudios arqueológicos son, a pesar de que empezaron muy tempranamente con Max Hull en 1905, y empezaron las secuencias también muy tempranamente. En el año 42, justo encontré el libro de Alfred Kreber, el primer libro, Peruvian Archaeology en 42. Y acá tiene un capítulo bien grande dedicado a Arequipa, ¿no? Con sus fotos de cerámica y todo eso. A pesar de eso, nosotros no hemos tenido más estudios sobre la sociedad, las sociedades locales. ¿Y qué ha pasado? Que la destrucción del patrimonio no nos ha permitido tener evidencias a la mano para reconstruir esos procesos, porque la ciudad nos ganó, la ciudad destruyó y comió casi todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos faltan muchos estudios para explicar y organizar mejor la historia del Valle del Chili, ¿no? Hasta la fecha conocemos que la historia se divide en ciertas etapas. Una etapa de cerámica que va desde los 6.000 hasta más o menos los 3.000 años, y que hay evidencias en Yarabamba, con esas puntas que Max Neil encontró de guanaqueros. Una segunda etapa del arcaico, que es el periodo clave en el cual el hombre empieza a volverse local, a aprovechar los recursos localmente como resultado de la agricultura. Y evidencias hay en Socabaya, poquitas.
seguramente los agricultores de Socabaya eran unas centenas que vivían a lo largo del río Postrero y nada más. El resto del Valle del Chili era desierto. Donde está la ciudad, donde está la Antiquilla, Humacoya, era desierto. El siguiente periodo lo conocemos un poco académicamente como periodo temprano, que es el periodo en donde ya se ve una organización de Chulajón definida. Ya los Chulajón ya son agricultores, ya habían construido el canal de Sachaca, ya habían construido el canal de La Palma, que riegan toda la parte baja de Chile, ¿no? O sea, el canal de La Palma va sale de un poco más arriba de Vallecito y sube por la Pampilla y riega toda esa parte. Y en el otro lado del río, el canal de Sachaca sale de la Antiquilla y riega toda la parte baja. Ok, aparece la sociedad de Chulajón en su primera etapa. Hay una segunda, en ese momento los vínculos con el altiplano son intensos. Tal vez, a ver, haciendo una analogía, si nosotros somos buenos produciendo maíz y nos dedicamos a sembrar maíz, o sea, podemos negociar con quienes necesitan maíz. Y eso hizo Chulajón en su primer momento. Sembrar maíz para intercambiarlo con el altiplano. Bien. Pablo, lamentablemente tenemos que poner fin a esta interesante tertulia. Yo creo que las personas que nos siguen van a quedar más que contentas por todo lo que has compartido con nosotros. Te quedamos muy agradecidos, Pablo, por tu tiempo, y a nuestros amigos que semanalmente siguen las tertulias sobre el patrimonio de Arequipa, también anunciarles que la próxima semana empezaremos todo un ciclo de tertulias relacionadas a la escuela taller de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Hablaremos con los profesores para conocer sus saberes y también su experiencia en las distintas áreas que conforman la escuela taller. Pablo, muy agradecido por tu tiempo. Una palabra final, por favor. Sí, solamente para cerrar esto sintéticamente, que después de la primera etapa viene un periodo medio, que es la sociedad propiamente dicha Chulajón, y finalmente los incas se interesan por ese valle y se forma el periodo tardío, en donde el valle se expande al nivel que lo han encontrado los españoles. Perfecto, gracias Pablo, y a ustedes también, amigos, y por supuesto a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, que nos ayudan en la difusión de estos programas. Muy buenas tardes. Gracias. Adiós.